Muy buenas noches. Espero, iglesia, que estén bien. Los que están en casa, qué bueno que nos podemos conectar. A los que están aquí, qué bendición tenerlos. Ya por ahí usted escuchó que llegaron las vacunas y todas esas cosas a Colombia, y entonces en algunas ciudades, algunos municipios ya está empezando a hacerse la vacunación, y que creo que mañana empiezan aquí en Bogotá con unas personas. Bueno, todo esto son noticias que pueden darnos salida frente a lo que vendrá a ser la normalidad y todo lo que queremos, y es que definitivamente las cosas salgan bien, amén, que podamos reunirnos, que podamos congregarnos, que podamos estar en familia. Bueno, eso es lo que anhelamos y eso es lo que deseamos. Yo quiero que abras tu Biblia en Ezequiel capítulo 36. Nosotros le pusimos esta noche a la enseñanza el título "No es por mí", y ahorita usted va a descubrir por qué no es por mí, y quiero que tenga eso presente. Es importante que usted entienda, no es por mí. Lo que Dios ha hecho no solamente es por mí. Quiero que tú lo entiendas, quiero que tú comprendas esto, y ahorita vamos a mirar en Ezequiel capítulo 36 algo importante. Pero bueno, antes de leer y todo esto, quiero que, a manera de introducción, hay un versículo en el libro de Proverbios que dice que es mejor el buen nombre y la buena fama que las muchas riquezas, que la plata y el oro. Y si usted comprende este versículo, entonces usted entiende que no interesa si usted tiene mucho dinero, pero si su nombre no es bueno, si usted no tiene buena fama, de nada sirve. Bueno, en la época en que vivimos, los nombres de las personas, el nombre de la persona no es muy estimado. Usted ve que los representantes, que los que están elegidos en los lugares altos donde están los gobernantes y toda esta gente, usted se da cuenta que es que fue demandado por tal, es que fue demandado por tal. Eso no tienen buen nombre, lo que tienen es un poco de antecedentes y de cosas ahí raras. Y como estamos en una época en que no es valioso ni la palabra, pues el nombre tampoco. Ya no significa nada el nombre. Ya no, esto se ha perdido, eso que sucede con el nombre. Ahora, déjame decirte algo. Con Dios no funciona de esta manera. Dios sí tiene en alta estima su nombre, y si algo Dios cuida es su gloria. Si algo Dios tiene cuidado de sí, es de su nombre. Y por amor a su nombre, Dios hará maravillas en ti y en mí. Por amor a su nombre, Dios estará dispuesto a hacer cualquier cosa que tenga que hacer. ¿Por amor a qué? A su nombre. Normalmente nosotros pensamos, es que Dios me amó. Ahorita cantamos, Dios me ama y su amor es tan grande. Y sí, es verdad, Juan 3:16 lo dice. Pero también, y no nos podemos olvidar, que muchas de las cosas que recibimos son por causa del nombre de Dios. Y quiero que tengas presente esto. Quiero que esta noche estudiemos esto. Una de las cosas que tenemos nosotros que aprender, y que quiero que pues pongamos en práctica, como le he dicho yo, este domingo vamos a iniciar una serie de enseñanzas acerca del libro de Efesios. Y usted y yo vamos a estar estudiando el libro de Efesios. Mire, son 6 capítulos. Y quiero que usted empiece a leerlos ya. Ay, es que eso es rápido. Pues sí, léalos. Y probablemente este año va a leer el libro de Efesios 50 veces, 20 veces, no sé. Pero lo vamos a leer porque vamos a entender qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros y qué fue lo que Él nos dio y por qué tú y yo somos soldados de Cristo y qué implica y qué significa esto. Pero antes de entrar en eso, quiero que entiendas que no es por ti. Quiero que puedas decir, no es por mí, es por causa de su nombre. Así que vamos a leer acá el versículo 22 y 23 de Ezequiel capítulo 36. Dice así la escritura: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos.
El domingo nosotros ya miramos el contexto que rodea este pasaje y ya entendíamos qué era lo que había sucedido. Usted recuerde, Israel está cautivo. Israel, los que están en Babilonia en este momento, ya han recibido la noticia terrible que Jerusalén fue destruida. Y ahora ellos están sin esperanzas, pero vienen del capítulo 36 y 37. Son las profecías que hablan de la restauración de Israel. Y en eso que Dios habla de la restauración, Dios dice algo importante, y es lo que acabamos de leer. No es por ustedes, es por mi nombre, es lo que está diciendo Jehová acá. Y quiero que nosotros miremos en detalle. Y entonces primero pensemos en qué lo que hizo Israel. Bueno, tú y yo ya sabemos, Israel cometió pecados. Israel falló, y ahí en el versículo 17 y 18 de ese mismo capítulo 36 dice así, miren el reclamo que hace Dios frente al pueblo de Israel. Dice: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. ¿Qué hizo Israel entonces? Cometió pecado, derramó sangre, se fue a los ídolos en lugar de adorar al Dios verdadero, acudió a los ídolos, y todo esto fue un camino de perversión que poco a poco fue colmando la ira de Dios. Israel había firmado un pacto con sangre, un pacto que debía cumplirse, pero Israel lo rompió. Y en ese pacto, recuerde usted, en el monte, ellos están a las pies, en la falda del monte ahí, y en la cima del monte está, dice que hay truenos y se escucha una voz, y eso está terrible, y viene Moisés y baja con las tablas de la ley. Muy bien, ese es el pacto que Dios hizo. ¿Con quién? Con Israel. Ellos fallaron. Por causa de esto entonces vino el exilio, la guerra. Babilonia finalmente destruyó, y durante mucho tiempo naciones vecinas iban atacando a Israel y eso eran como advertencias: si no corriges vas a ser destruido, si no te corriges vas a ser quitado de la tierra que yo te di, decía Dios. No hubo corrección, y finalmente Babilonia destruyó a Jerusalén y se llevó a los israelitas, a Judá, a Babilonia. Pero lo interesante es que Dios hace un reclamo a ellos frente a su nombre, y es lo que yo quiero que tú te fijes cuando lees estos versículos, que tú te fijes en esto. Primero, Israel peca. Lo que correspondía era ¿qué? El castigo. Pero Dios le hace un reclamo a Israel, y el reclamo que le hace es: ustedes profanaron mi nombre. Y uno tendría que hacerse una pregunta en este punto: es, ¿Dios primero castigó y después recriminó a Israel porque su nombre está siendo pisoteado, y no era mejor entonces Dios no castigarlos? Hay dos cosas que tenemos que entender acá. La justicia de Dios de ninguna manera va a ser burlada. Eso tenemos que entenderlo. La justicia de Dios de ninguna manera va a ser burlada. Dios exige justicia y se hará justicia. Eso no va a ser burlado de ninguna manera. Y aunque eso implique para Dios que su nombre sea puesto en tela de juicio, Él no va a dejar de colocar y de hacer justicia. En segundo lugar, el reclamo que Dios le hace al pueblo, y estamos en el versículo 20, dice así Dios hablándole al pueblo, dice: y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Y entonces, ¿cómo fue que Israel profanó el nombre de Dios? ¿Fue hablando mal de Dios? ¿Fue como puede uno profanar quizás el nombre, una cartelera que diga el nombre de Dios y pisotearla? ¿Será que así fue? No, no fue de esa manera. Y ese versículo nos dice cómo fue. Dice acá:
Estamos en el versículo 20, dice: profanaron mi santo nombre en medio de las naciones, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, de la tierra de él han salido. Mire lo interesante de esto. El nombre de Dios fue profanado por Israel por la derrota. ¿Qué significa eso? Mire, para los pueblos paganos de la antigüedad, ellos tenían dioses en todos los lugares. Dios de no sé qué, un Dios de sí sé cuánto, un Dios de tal ciudad. Y entonces habían dioses creían ellos que había un Dios en Damasco, que había un Dios en Babilonia, que había un Dios en otra qué ciudad, Dios en todo lugar. Y entonces cuando había una guerra, no solamente era una guerra entre personas, sino era una confrontación también de dioses. Y cuando una nación ganaba, se entendía, y ellos entendían que el Dios era el que había ganado también, y que el Dios de la nación derrotada era un Dios de inferior categoría. Por lo tanto, cuando Dios dice: ustedes profanaron mi nombre en las naciones, que está diciendo algo, mire, muy importante. La derrota del pueblo de Israel implicó que se dijera de Israel: estos son los que adoran a Jehová, y Jehová no es un Dios poderoso, porque lo derrotó el Dios de Babilonia. ¿Se imagina usted? Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Tú y yo sabemos que solo hay un Dios verdadero. Tú y yo sabemos que solo hay un Dios que rige todo el universo. Pero ese Dios, el Dios que adoraba a Israel, pudo ser profanado, vilipendiado por la conducta del pueblo de Israel. Recuerde, Dios les dijo: ustedes vivieron mal, ustedes derramaron sangre, ustedes adoraron ídolos, ustedes hicieron una cantidad de cosas, por tanto yo tuve que castigarlos. Y ese castigo a su pueblo escogido sirvió para que el nombre de Dios fuera pisoteado. Mire, hermano, usted que me está escuchando en este momento, nosotros a veces somos muy simplones al entender lo que implica que nos llamemos cristianos. Somos muy chabacanes y muy relajados al pensar las cosas que Dios ha hecho en nosotros y lo que implica que yo me llame cristiano, lo que implica que la gente sepa que yo soy cristiano. Israel era conocido en las naciones como el pueblo que adoraba a un solo Dios. Israel no tenía 1000 dioses, no, solo tenía uno: Jehová, Adonai, Él, el Altísimo. Y su conducta hacía que el nombre de Dios, del Dios verdadero, fuera pisoteado. Y vuelvo a recalcar esto porque no sé si logro llegar al punto de que tú puedas entender esto, pero que Israel fuera derrotado y que fuera llevado a una nación pagana como esclavos implicaba que esos que se volvieron los señores de los israelitas dijeran: el Dios de Israel, con ese nos limpiamos los zapatos, los derrotamos, le ganamos y no hizo nada. Es más poderoso el Dios que tenemos nosotros aquí, decían los babilonios. Marduk puede ser más poderoso que Jehová. Semejante herejía, semejante cosa, solamente lo pueden decir los pueblos paganos, cuando el pueblo escogido por Dios lo permite. El reclamo que hace Dios al pueblo, ustedes, y por el motivo que los castigó, era porque de una manera ese reclamo implicaba lo que Israel tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer Israel? Vivir conforme al nombre que tenía sobre sí. Ellos eran el pueblo de Dios, pues debían vivir como el pueblo de ¿qué? De Dios. Dios les dio la Torá, los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí estaban las normas y leyes, los 10 mandamientos. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Ponerlos en práctica. Y si los ponían en práctica, cuando usted lee Deuteronomio 28 y 27 y usted se da cuenta, nunca iban a ser derrotados, iban a ser reconocidos en todas las naciones, iban a estar por cabeza si ellos cumplían lo que tenían que cumplir. Pero al no hacerlo, el nombre de Dios fue pisoteado. Al no hacerlo, el nombre
de Jehová, de Yahvé, fue puesto en tela de juicio. Y en este punto nos toca pensar en algo. Y escucha primero, hermano, lo que sembramos, eso cosechamos. Escucha eso. Lo que tú siembras, eso cosechas. Dice el apóstol Pablo, no se engañen, no se engañen. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si usted siembra pecado, usted va a cosechar juicio, va a cosechar castigo, va a cosechar ruina. No hay otra salida, hermano. No hay otra salida. Y no te puedes engañar pensando que como decimos que Dios es amor y Dios es gracia, no va a pasar nada. No, no te engañes. Si tú siembras corrupción, si tú siembras pecado, eso es lo que vas a cosechar. Juicio. Juicio. Eso es lo primero que tenemos que pensar en este momento. Y lo segundo, tu responsabilidad como cristiano, como era la responsabilidad del pueblo de Israel, es honrar el nombre de Dios con tu conducta. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Acaso lo que tú eres, lo que tú haces, como tú actúas, permite que los demás conozcan que Dios es verdadero Dios? ¿O tu conducta facilita que el nombre de Dios sea pisoteado? Israel fue llevado a Babilonia porque merecía el castigo por sus pecados. Pero ese castigo bien merecido también fue usado para pisotear el nombre de Dios. Hermano, todos somos débiles, sí. Todos tenemos fragilidad, todos luchamos con el pecado, todos. Pero cada vez que tú cedes a un pecado y que ese pecado daña a otros y esos otros no son creyentes y aún los mismos creyentes, cada vez que eso va creciendo, en lugar de ser menos, va ampliándose, tú estás pisoteando el nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué, hermano, cuántos pecados hemos cometido nosotros que lo único que han hecho es estorbar, dañar el nombre de nuestro Señor ante nuestros vecinos, ante nuestros compañeros de trabajo, en el colegio, en la universidad, no sé. Muchas cosas que hemos hecho, lo que han permitido es que se ha pisoteado el nombre de nuestro Dios. ¿Esos son los cristianos? Y cuando dicen eso, no solamente están menospreciando a los cristianos, están menospreciando ¿a quién? A nuestro Señor, a Cristo, nuestro Señor. Y entonces no nos sentimos tan culpables cuando hacemos esto por aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Yo veo en el colegio muchachos que están dispuestos a pelear porque otro le dijo algo de su mamá, es que su mamá es gorda, y ya con eso se agarró a pelear porque mi mamá no es gorda y punto. Y por eso hay peleas y por otras cosas más. Y no los estoy diciendo que tenemos que ir a pelear con la gente por el nombre de Dios, no, pero tu conducta ¿exalta el nombre de nuestro Dios o lo pisotea? Eso es. Ahora, en segundo lugar, quiero que te fijes que no es por Israel. Mira lo que dice el versículo. Voy a leer aquí unos versículos desde el versículo 8 hasta el versículo 11, y es la promesa de restauración. Entonces, desde el capítulo 36 y 37 hablan de la promesa de restauración de Israel. Ellos están en Babilonia, ellos están siendo allá humillados, pero Dios ama a su pueblo y los va a restaurar. Y entonces Él dice así: mas vosotros, y está hablando de los montes de Israel, ¿sí? Dice: daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Dios estaba diciendo: los voy a traer restauración, porque he aquí yo estoy por vosotros y a vosotros me volveréis.
me volveré y seréis labrados y sembrados. Versículo 10. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Dice más adelante: multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Está hablándole Dios, una profecía a los montes de Israel, diciéndoles que va a venir pronto, ¿quién? El pueblo. Dios los va a restaurar. Los castigó, pero ahora está diciendo que los va a restaurar. ¿Pero por qué Dios va a hacer esto? Versículo 22. Y esto quiero que le prestes mucha atención. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho el Señor, los voy a restaurar, pero no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Mire, esto es increíble, y esto puede rayar incluso contra lo que nosotros pensamos, porque entendemos nosotros que la Biblia dice que Dios es amor, ¿cierto? Que Dios ha amado al mundo tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Pero aquí está diciendo algo que nos puede dejar, uy, ¿cómo así? Sí, Dios, muchas de las cosas que hace y que ha hecho por ti es por amor a su nombre, porque tú eres un representante de Él. Así como le está diciendo a Israel: ustedes fueron llevados allá, los voy a restaurar, pero no es por ustedes, ay, tan lindos que se creen, no. Es por mi nombre, está diciendo Dios. Tremendo, tremendo. Dios va a restaurar a Israel, no porque ellos se lo merezcan o porque sean muy lindos o porque, no, por causa del nombre que fue profanado. Dios no va a permitir que su nombre sea vilipendiado y profanado entre las naciones. De ninguna manera Él va a permitir eso. Dios no es un Dios de papel, Dios no es un Dios de juguete, como para que las naciones puedan pensar que, ay, sí se puede hacer cualquier cosa. No, de ninguna manera. Y entonces Dios está dispuesto a hacer lo que toque para restaurar a su pueblo por amor a su nombre. Claro que también ama a su pueblo. Él le dice también en otras profecías: con amor eterno te he amado, por tanto te extendí mi misericordia. Evidentemente Dios ama a su pueblo, pero también Dios ama su nombre, Dios ama su gloria. Y quiero que pienses en este momento que no es por ti. Escucha eso, no es por ti. Y en una manera nosotros podríamos ver la historia de la redención de la humanidad, por un lado, como una muestra de amor por la humanidad, por la creación de Dios, pero por otro lado, una muestra de amor por el nombre de Dios. Dios no va a permitir que su nombre sea burlado por Satanás. Usted hizo una creación y le salió mal, ¿no? No, Dios no va a permitir eso, porque es su nombre el que está en juego. Por lo tanto, Él está dispuesto a hacer lo que toque para que su nombre sea exaltado y glorificado. Aún enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, por ti y por mí. Pero es por amor ¿a qué? A su nombre. Y claro que Él nos ama, pero no puedes perder esto de perspectiva. Muchas de las cosas que has recibido, muchas de las cosas que tienes, dependen y vienen por amor del nombre de Dios. Vienen así. Dios iba a restaurar a Israel, lo iba a colocar nombre. Amén. Porque a veces podemos pensar: no, es que Dios me ama tanto que si yo me muero Dios, no, perdón. Hay algunas personas que piensan que le hacen un favor a Dios si vienen a la iglesia. No, eso es chistoso. Dios, voy a dar mis diezmos, y entonces pues para que te des cuenta que, a ver, es que Dios... Y esto es chistoso, es gracioso, pero a veces es porque pensamos de manera inmadura que como Dios nos ama, entonces nos necesita. No
muchas de las cosas que has recibido son por amor del nombre, de su nombre. Su nombre. Y esto nos coloca entonces en una medida de humildad. Ay, bueno, gracias Señor porque me has amado y gracias porque muchas de las cosas que has hecho son por amor a tu nombre. Ten misericordia de mí porque simplemente no lo merezco. No lo merezco. Ahora, ¿y cómo Dios? Bueno, mejor, ¿qué era lo que Dios iba a hacer con el pueblo? Que es lo tercero, y es lo tercero que te des cuenta esta noche, lo que Dios hizo. Dice versículo 23: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Cómo Dios iba a santificar su nombre? Santificando al pueblo, para que las naciones vieran a través del pueblo que el nombre de Jehová, el nombre de Dios, era poderoso. Eso era lo que iba a hacer Dios. Ahora, ¿cómo lo iba a hacer? Antes de responder esa pregunta que acabo de hacer, quiero que tengas presente, cuando se dice en la Biblia que Dios es santo, eso se puede entender de dos maneras. Primero, y es la que menos, vamos a empezar primero con la que más utilizamos, que Dios es correcto, perfecto, no tiene error, Él es perfecto, eso es santo. Y esa es la que más fácil entendemos nosotros. Pero la otra perspectiva de la santidad de Dios nos habla de lo total y radicalmente diferente que es Dios de nosotros. Cuando decimos que Dios es santo, es que Él es totalmente distinto, separado y diferente ¿de quién? De nosotros. Así que Dios, cuando está diciendo voy a santificar mi nombre, es que Dios va a demostrar en las naciones que solamente hay un Dios verdadero, que solamente hay un Dios que merece la adoración. ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a leer unos versículos más acá. Versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, dice acá, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y mire lo que dice acá: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Lo que Dios iba a hacer con Israel es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Lo que Dios dijo que iba a hacer con Israel era cambiarles el corazón, quitar el corazón de piedra y colocar un corazón de carne. Otra manera de decir eso es un nuevo nacimiento. Van a nacer de nuevo. Y es lo que ha pasado contigo y conmigo, que hemos sido transformados radicalmente. Nuestro corazón ha sido cambiado. Pero en segundo lugar, Dios iba a colocar su espíritu en ellos con un objetivo. La tercera persona de la Trinidad tiene una función en nosotros, y es aplicar la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El domingo hablamos de eso. El Espíritu Santo es el que trae vida, pero en esto que está diciendo aquí Ezequiel, la vida está representada en que tú puedes andar conforme a lo que dice Dios, cumplir su voluntad. Lo que Dios iba a hacer con el pueblo era precisamente esto: les voy a cambiar el corazón y además voy a colocar en ustedes el espíritu, mi espíritu, para que puedan andar en mis leyes. Ahí dice algo interesante: y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. La manera en que el nombre de Dios es santificado, es glorificado, es con vidas santas, es con vidas que reflejan a Cristo, es con vidas que reflejan la santidad de Dios. Amén. Así es. Tú que estás en casa, la manera en que el nombre de Dios es santificado en el mundo no es solamente cuando levantamos nuestras voces y le alabamos, no, es cuando reflejamos en nuestra vida lo que Él es, cuando vivimos conforme a su voluntad y conforme a su palabra. Esta promesa era para Israel,
pero esta promesa en realidad se cumplió en la iglesia, en nosotros. Israel, cuando vino el Mesías, lo rechazó, se alejó, se apartó. Así que el reino de Dios fue entregado ahora ¿a quiénes? A los gentiles, a la iglesia, a ti y a mí. Y en nosotros se está dando esta obra. Tú estás experimentando precisamente eso. Naciste de nuevo. Ahora el Espíritu Santo está en ti. Y tú puedes vivir conforme a la voluntad de Dios. Así es que el nombre de Dios es santificado. Y todo eso que sucede no es por ti, es por causa de ¿qué? Del nombre de Dios. Claro, Dios me ama, sí, y su amor es inmenso, incomparable, aleluya. Pero también mucho de lo que recibimos es por amor a su nombre, porque Dios no va a permitir que su nombre sea pisoteado, no lo va a permitir. Y entonces, luego de entender cómo es que Dios va a hacer esto, lo que tú debes hacer es vivir en el Espíritu para santificar el nombre de Dios. Bueno, ¿y qué es vivir en el Espíritu? Es entender, comprender que ahora tienes la posibilidad de luchar y vencer contra el pecado, que no estás condenado a fracasar, que la tentación es eso, una tentación, no es pecado, y que la tentación no es cometer el pecado. Tú puedes decir, no lo voy a hacer, no voy a fallar, no voy a mentir, no voy a robar, no voy a ser envidioso, no voy a guardar rencor, no voy a ser lujurioso. Tú lo puedes decir, porque ahora el Espíritu Santo te fortalece y te capacita para que puedas vencer. Eso tú tienes que entenderlo. Y cuando haces eso realidad, estás santificando el nombre de Dios. Jehová, nuestro Señor, será conocido en las naciones como el Dios verdadero. ¿Qué impacto que tiene en una vida? ¿Qué impacto que tiene en el evangelismo? Cuando ven que nosotros vivimos como dice la Escritura. Cuando comprueban, estas personas son, oiga, esta gente es correcta, esta gente es derecha, esta gente no es por aquí, no, esta gente es lo que es. Eso es un testimonio andante y un argumento poderoso. Pero lo mismo sucede cuando tú, que te llamas cristiano, que dices a las personas de tu barrio o a tu familia, ay, yo estuve en la iglesia e hice el PDD y me gradué y mire que yo estoy yendo, ay, tan chévere, es más chévere, mire que yo canté una canción y yo dancé. Cuando tú haces todo eso, pero al rato estás en una gritería y en una pelotera en la casa y los vecinos se dan cuenta. Cuando tú eres una persona mala paga, que no paga el arriendo o las deudas que debe pagar, cuando tú eres un pésimo trabajador, cuando eres infiel a tu esposa o cuando eres un maltratador de tus hijos, el nombre de Dios está siendo pisoteado. Y ellos que ven eso no van a creer. No van a creer. El capítulo 37 habla del valle de los huesos secos. Nosotros lo estudiamos el día domingo. Y todas estas profecías están relacionadas. Israel se iba a convertir en un ejército porque ahora el Espíritu Santo iba a estar en sus corazones, les iba a dar vida. Tú y yo somos un ejército, somos el ejército de Dios, pero necesitamos entender lo que Él ha hecho para vivir conforme a lo que fue hecho en nosotros. Y te pregunto, ¿estás pisoteando el nombre de Cristo? Te pregunto, ¿estás permitiendo que el nombre de nuestro Señor sea humillado? ¿Estás permitiendo eso? ¿Estás permitiendo que la gloria de nuestro Señor sea manchada simplemente porque no has aprendido a luchar y a vencer con aquello que ahora tienes la capacidad de vencer? Es que no es eso de que no puedo, no, es que tú puedes. El Espíritu Santo está contigo, Dios. Y si Él está con nosotros, y si Él está contigo,
Pero hermano, a veces es simplemente que no entendemos estas cosas. O somos tan sentimentales que esperamos que haya algo, no sé, mágico, así raro, y entonces ahora sí puedo. No, entiéndelo, entiéndelo. Tú eres más que vencedor. Cristo cambió tu corazón y ahora el Espíritu Santo está en ti. Por lo tanto, puedes vencer. Y cuando tú vences, el nombre de nuestro Dios es santificado en el mundo. Amén. Ponte en pie. Y vamos a orar. A todos los que están en casa también les pido, vamos a orar allá, concéntrense, esto es importante, la palabra de Dios ha sido proclamada y está claro que Dios hace grandes cosas por amor a su nombre. Mira, el amor que Dios tiene por su nombre hace que en nosotros se han hecho muchos milagros, muchas cosas. Pero tú tienes una responsabilidad. Y evidentemente nosotros no nos vamos a ganar nada por portarnos bien. Nosotros no nos vamos a ganar nada por hacer las cosas como corresponde, porque eso es nuestra responsabilidad. Es lo mínimo que tú y yo podemos hacer. Y entonces vamos a pedir, a clamar a Dios que nos ayude a hacer lo que tenemos que hacer, a entender las cosas para poder vivir como corresponde. Amén. Mira, este domingo vamos a iniciar con el estudio del libro de Efesios. Empieza a leerlo ya, empieza a leerlo. Es cortico, son 6 capítulos, 3 paginitas, máximo 4 páginas. Empieza a leerlo. Y usted y yo vamos a crecer de una manera tan profunda, porque lo que se dice en el libro de Efesios es tan grande y tan maravilloso que tiene el poder de cambiar nuestra manera de vivir. Nos revela lo que Dios ha hecho. Y muchas cosas que Dios ha hecho han sido por causa de su nombre. No es por nosotros, es por causa de su nombre. Y por causa de su nombre, tú y yo tenemos que vivir como corresponde. Vivamos en el Espíritu, amén. Oremos para que Dios nos ayude. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor de los cielos. Esta noche yo te pido, te suplico, te suplicamos unidos, que primero nos perdones si hemos hecho las cosas mal, pisoteando tu nombre. Que nos perdones, Señor. Por favor, perdónanos. Y te suplicamos que nos ayudes a entender lo que tú has hecho por nosotros, a entender que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros, pero que también por amor a nosotros por amor a tu nombre has cambiado nuestro corazón, y el Espíritu Santo ahora está en nosotros y nos permite vivir como corresponde. Ayúdanos a entender esto, Padre, por favor, ayúdanos, te lo pedimos, por favor, ayúdanos, Señor de los cielos, ayúdanos. Yo quiero vivir para ti, yo no quiero ser un instrumento para vilipendiar y pisotear tu nombre, no, yo quiero ser alguien que dignifica y glorifica tu nombre. Señor, ayúdame por favor, Padre Celestial, ayúdanos. Este fin de semana iniciamos con nuestro estudio del libro de Efesios y ayúdanos, Padre Celestial. Abre nuestra mente, abre nuestros corazones para entender las cosas que tú has hecho por nosotros. Por favor, Señor, que lo podamos entender. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Padre Celestial. Por favor, glorifícate, Señor de los cielos. Gracias, Señor. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.